Hace 8 días empezamos una predicación temática acerca de la soberanía de Dios. Es nuestro propósito, antes de comenzar con nuestro estudio de Nehemías, tener un tiempo para meditar en este tema que es tan importante para nosotros como iglesia, que es la soberanía de Dios. El domingo pasado vimos la primera parte de esta predicación. Recordemos que es una predicación que vamos a ver en dos etapas, ¿no? La primera parte la vimos hace 8 días y hoy estamos en esa segunda parte de la enseñanza. El título de la predicación es La Iglesia ante la soberanía divina. La Iglesia ante la soberanía divina. Y si ustedes recuerdan, hace 8 días dijimos que el propósito de esta predicación temática pues no es abarcar todo el tema de la soberanía, porque todo el tema de la soberanía es muy grande, ¿no? Muy amplio, muy extenso. Lo que queremos con esta enseñanza solamente es meditar en las implicaciones prácticas de la soberanía de Dios para la vida de la iglesia, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Las implicaciones prácticas de la soberanía de Dios para la vida de la iglesia. En la primera parte comenzamos recordando qué era la soberanía. Hablamos acerca de la soberanía como estar encima de, ¿no? Estar por encima de, ¿cierto? Eso dijimos que era la palabra etimológicamente hablando. Encima de otros en cuanto a autoridad, en cuanto a poder. Y obviamente dijimos que la soberanía, al decir que es aquel que está por encima, aquel que ha sido puesto en autoridad, pues si hablamos de la soberanía, del más soberano, del soberano de los soberanos, tenemos que decir que el soberano es Dios, ¿cierto? Porque Dios es creador, Dios fue el que nos hizo con un propósito, Él sostiene todas las cosas, Él gobierna todo, ¿cierto? Y obviamente Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. El soberano por excelencia es nuestro Dios, ¿no? Entonces toda la Biblia desde Génesis enfatiza esa realidad. Vimos por ejemplo el Salmo 135, 6, que dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Quiere decir que Dios hace lo que quiera en todo lugar, ¿cierto? Aprendimos que la soberanía de Dios aparece en toda la doctrina bíblica, pero que hay dos doctrinas que resaltan la soberanía de Dios. Dos doctrinas que resaltan ese carácter. ¿Cuáles son esas dos doctrinas? ¿Recuerdan? La primera es la doctrina del decreto de Dios, ¿cierto? El decreto de Dios, ¿sí recuerdan qué era el decreto de Dios? Es esa doctrina que enseña que Dios soberano hizo todas las cosas en la creación con un fin, ¿recuerdan? Con un propósito, para su gloria, y con un plan específico, un plan soberano que Él ideó desde antes de la fundación del mundo. Es lo que nosotros llamamos el decreto de Dios, ¿no? Ese plan es el decreto de Dios, lo que Dios decretó en la eternidad con respecto a todo. Entonces todo lo que sucede porque está dentro del decreto de Dios. En ese decreto Dios ordena libre e inalterablemente todo lo que sucede, pero lo hizo de tal manera que Él no es autor del pecado, recuerdan que lo vimos, y que no violenta el libre albedrío de las criaturas. Es decir, el hombre peca ¿por qué? Quiere, ¿no? No porque nadie lo obliga. Ahora, también aclaramos que Él no quita la libertad ni la contingencia de las causas secundarias, y dijimos que eso quiere decir que las cosas suceden dentro de causas lógicas, ¿no? No suceden de una manera arbitraria, sino dentro de unas causas lógicas. Y eso quiere decir que a pesar de que Dios es soberano, el hombre también es responsable. Esas dos doctrinas van de la mano, ¿no? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano, pero el hombre también es responsable. Entonces, ese es el decreto de Dios. La segunda doctrina de la que hablamos un poco, que resalta la soberanía de Dios, es la providencia de Dios. Entonces, si el decreto de Dios es el plan que Dios ideó desde el principio, pues la providencia de Dios nos habla de la ejecución de ese plan en el tiempo. ¿Cómo hace Dios para que eso que planeó allá en la eternidad suceda como Él lo decretó? Pues Él mismo lo hace cumplir. Entonces la doctrina de la providencia de Dios dice que Dios sostiene, dirige, dispone, gobierna todas las criaturas, acciones y cosas conforme a su plan soberano, ¿cierto?
Dios gobierna todo para que salga como Él ha decretado. Entonces la providencia nos habla de esa ejecución del plan de Dios, que Él no dejó en manos de nosotros los hombres, sino que Él mismo la hace cumplir, ¿no? Entonces todo esto quiere decir que Dios gobierna el universo mediante un plan eterno y soberano, y Él mismo se encarga de ejecutar ese plan en el tiempo, ¿cierto? Aquí lo que estamos viendo hace parte del plan soberano de Dios. Ahora, habiendo recordado eso, ese asunto de la soberanía, hicimos la siguiente pregunta: ¿qué implicaciones prácticas tiene la soberanía de Dios para la vida de la iglesia? ¿Cierto? ¿Qué implicaciones prácticas? Recuerdan que dijimos que a veces la iglesia fácilmente memoriza o aprende un tema, ¿cierto? El problema es cuando lo va a poner en práctica. Entonces, nosotros le preguntamos a cualquier cristiano si Dios es soberano, pues él dice, sí, Dios es soberano. Pero ¿qué quiere decir que es soberano y qué implicaciones tiene eso para su vida? Es lo que debemos nosotros pensar. Entonces, el domingo pasado empezamos una lista de 7 implicaciones prácticas de la soberanía de Dios para la vida del hombre, ¿recuerdan? 7 implicaciones prácticas. Ahora, de esas 7 implicaciones, vimos el domingo pasado 3, ¿no? 3 implicaciones. Vamos a repasar un poco. La primera implicación que vimos es que Dios es quien tiene el control y no yo. Es Dios quien tiene el control y no yo. Eso fue lo que dijimos. Y esto quiere decir, mis hermanos, que nuestra salud, nuestra economía, nuestra pareja, nuestros hijos, el dinero que tenemos, todo, aunque decimos mi dinero, mi todo, ¿cierto? Pero en realidad eso es ¿de quién? De Dios. Y Él es el que tiene el control absoluto de todas esas cosas. Dios puede hacer con lo suyo lo que Él quiere. Y esto en ocasiones pues nos trae regocijo cuando nosotros vemos que nosotros no tenemos el control de las cosas y necesitamos ayuda de Dios, ¿no? Entonces ahí pues nosotros nos alegramos porque dice, aunque esto se me está saliendo de control, pues como Dios es soberano, Él sí puede, oremos, ¿cierto? Eso es bonito. Pero a veces la soberanía de Dios no está acorde con nuestros deseos, ¿no? Es cuando Dios nos provee de algo que nosotros no queríamos, ¿cierto? Allí hay un conflicto y dijimos que el cristiano tiene que aprender que no es Él, sino Dios el que tiene el control, ¿cierto? No tenemos el control de todas las cosas, no sabemos qué va a pasar en muchas cosas, ¿cierto? No tenemos el control, podemos tener muchos deseos, mucho anhelo, podemos trabajar impetuosamente para cumplir un fin, pero en últimas, el que tiene la última palabra es ¿quién? Es Dios, ¿no? Y eso es importante. Hablamos acerca de que si creemos en la soberanía de Dios, tenemos que aceptar que Dios es el que tiene el control y no yo. Ahora, la segunda, dijimos que no todo va a salir como yo quiero, ¿cierto? Si no tenemos el control de todo, pues obviamente la segunda implicación es que no todo va a salir como yo quiero. Y esa no es una palabra con la que todo el mundo dice, amén, pastor, ¿o sí? No. Pero si yo les dijera, todo va a salir como ustedes quieren, pues ahí sí escucharíamos un rotundo amén, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña que no todo va a salir como nosotros queremos. Como no somos nosotros los que tenemos el control, como las diferentes variables de la vida no están en nuestro poder, sino en el de Dios, pues sencillamente muchas de las cosas que nosotros queremos no van a salir como nosotros hemos deseado. Simplemente Dios las va a hacer como Él quiere. Recuerdan que hicimos un ejercicio de un libro donde cada uno de nosotros pensaba qué escribiría de su vida. ¿Se recuerdan? Dijimos que el libro no está en nuestras manos. ¿Quién escribió el libro de nuestra vida? Dios, ¿no? El que escribe el libro de nuestras vidas es Dios, no nosotros. Y en muchas ocasiones su soberanía va a coincidir con nuestra voluntad, pero en otras no va a coincidir con nuestra voluntad. Y tenemos que aprender a vivir con eso, ¿cierto? Porque no tenemos el control, tampoco todas las cosas van a salir como nosotros deseamos. Ahora, nosotros peleamos es porque somos muy soberbios, la realidad, esa es la realidad. Nosotros peleamos con Dios porque somos muy soberbios. ¿Recuerdan que aprendimos? Porque creemos que Dios debería ajustarse a lo que nosotros decimos, pero la Biblia nos dice que nosotros debemos descansar en la soberanía de Dios. El tercer punto que vimos es
que la soberanía de Dios responde a su plan y no al mío. ¿Recuerdan? Esa fue la tercera implicación. La soberanía de Dios responde a su plan y no al mío. Entonces, toda la historia de redención, vimos que en toda la historia de redención, lo importante es el plan de Dios. Lo importante es lo que Dios quiso. Es más, todo lo que aparece en la Biblia aparece por causa de la historia de redención, ¿cierto? Todo lo que aparece en la Biblia está escrito allí en función del plan soberano de Dios. Los reyes que aparecen allí, las historias que aparecen, todo está en función de Dios. Y eso quiere decir que lo que realmente importa en la vida es lo que Dios ha dicho, lo que Él ha establecido, el plan suyo. ¿Recuerdan que vimos cómo empieza el Padre Nuestro? Hay 3 cosas que vimos que el Padre Nuestro nos enseña. O más bien, está enfocado en la oración del Padre Nuestro. ¿Cuáles son? La primera es tu nombre, ¿cierto? La segunda es tu reino, y la tercera, tu voluntad. En esas 3 cosas está enfocado el Padre Nuestro, y en esas debería estar enfocada nuestras vidas. En esa debería estar enfocada nuestras vidas. Ahora, nosotros olvidamos que vivimos para Dios y nosotros le trazamos nuestro plan. Y ahí está el primer error. Nosotros trazamos planes que están muy lejos de lo que Dios quiere. Y están más inspirados por el mundo, por lo que el mundo nos pone en nuestro corazón, que por lo que la Biblia nos enseña. Y por eso tenemos tanta guerra con Dios, porque nosotros decimos blanco y Él dice negro, ¿cierto? Pero no es culpa de Él, es culpa nuestra, ¿cierto? Porque Él es soberano y Él ha establecido todas las cosas para su gloria. Nosotros deberíamos estar acordes a su plan. Sí es bueno planear, pero hay que planear conforme al plan de Dios, al decreto de Dios, a lo que Él ha establecido, a su voluntad. Ahora, recordemos que vivimos en ese punto a María, que Dios le cambió el plan, ¿recuerdan? ¿Cómo contestó María? Dijo, Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Dios nos ayude a poder entender esto y a aceptar esa soberanía de Dios como la aceptó María. Ahora, hoy vamos a continuar, si Dios nos lo permite, con nuestra lista y terminar nuestras 7 implicaciones de la soberanía de Dios en nuestra vida. La cuarta, entonces vamos hoy a continuar con la cuarta. Cuarta implicación de la soberanía de Dios para nuestras vidas. La soberanía de Dios responde a su carácter y no al mío. Miren que el anterior era su plan, pero habla del carácter. La soberanía de Dios responde a su carácter y no al mío. Ahora, si nos pusiéramos a estudiar cada uno de los atributos de Dios, pues no nos alcanzaría esta mañana para hablar de todos los atributos de Dios, ¿no? Porque Dios es maravilloso. Ustedes se han dado cuenta, Dios es maravilloso. En teología esto se llama la teología propia, cuando hablamos de Dios, cuando estudiamos de Dios. Y en toda la teología, este es el tema más hermoso, más maravilloso de toda la teología. Particularmente a mí me parece más hermoso. Yo disfruto mucho enseñando acerca de Dios. Este tema, por ejemplo, es maravilloso. Si nosotros vemos sus atributos, son demasiados. Incluye la santidad, la justicia, la verdad, la misericordia, la eternidad, la bondad, la fidelidad, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Y podríamos hacer la lista, que es bastante larga, y si vamos a mirar cada una de ellas, pues obviamente que no nos alcanzaría, creo que ni la semana. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es maravilloso. Y la providencia de Dios, la soberanía de Dios, responde a los atributos de Dios, al carácter de Dios. El carácter de Dios es perfecto. ¿Cómo es la soberanía de Dios entonces? Perfecta. ¿Cómo es su providencia? Perfecta. Lo que vivimos cada día es perfecto. Pero nosotros tenemos problemas con la soberanía de Dios. Nosotros tenemos problemas con la providencia, con lo que Dios nos provee, ¿cierto? A veces vamos a salir y está lloviendo y tenemos nuestro primer problema con la soberanía de Dios. Y nosotros pensamos que Dios se equivocó porque debió haber hecho sol, porque hoy tenía que hacer mucho, pero en realidad Dios está haciendo soberanamente su voluntad y todo lo que Él hace es perfecto, ¿no? Entonces nosotros, en nuestra humana debilidad, pretendemos juzgar la soberanía de Dios, su decreto, sus propósitos, su providencia, de acuerdo a nuestro criterio. ¿Y cómo es el criterio del hombre?
¿Santo? Es pecaminoso, ¿cierto? Y ahí tenemos problemas. Nuestro criterio es limitado y es pecaminoso. Los hombres somos pecadores, injustos, codiciosos, orgullosos, soberbios, ávaros, ¿cierto? Y estamos buscando a un Dios que es santo. ¿Podemos ponernos en el plan de ser juez de Dios? No, no deberíamos ponernos en ese plan, sin embargo muchas veces lo hacemos. Nos molesta que Dios no haga conforme a nuestros planes, que en muchos casos surgen de nuestros caprichos. ¿Sí se han dado cuenta? Porque mire, usted está empeñado que algo salga como usted quiere. Dice, es que necesito que salga así. Pero resulta que no sale como usted quiere. Y no salió como usted quiso y se murió por eso. ¿No? ¿Cierto? Miren, todos tenemos que aprender a vivir con la soberanía de Dios, ¿no? Esta semana leía la vida de un hombre ciego. Y un hombre ciego, pero muy exitoso. Yo decía, este hombre, creyente o no creyente, aprendió a adaptarse a la soberanía de Dios, ¿cierto? Porque hay gente que con una limitación pues se llena de rencor contra Dios y dice, ¿por qué, Señor? Porque yo con esta limitación no puedo ver. Debe ser una de las pérdidas más terribles no poder ver. Sin embargo, este hombre se adaptó muy bien a la soberanía de Dios. Dice, hermanos, todos tenemos que adaptarnos a lo que Dios soberano dispone para nuestras vidas. Ahora, vemos nosotros en la Biblia muchos casos donde hombres contienden con Dios porque nosotros somos pecadores y soberbios, ¿cierto? El mejor ejemplo de eso es Jonás. ¿Ustedes recuerdan al profeta Jonás? El profeta Jonás se molesta porque Dios quería salvar a los ninivitas, que eran enemigos del pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué quería Jonás para sus enemigos? ¿Qué creen que él quería? Venganza, ¿cierto? Que Dios los acabe. Y resulta que Dios, lejos de decirle, tranquilo que los voy a acabar a todos, él lo que dice es, ve a Nínive, ¿cierto? Aquella gran ciudad, y predícales, diles que de aquí a 40 días Nínive será destruida. El profeta entiende que si Dios manda a decir y no los acaba de una es porque ¿qué? Porque quiere arrepentimiento, ¿cierto? Porque busca el arrepentimiento de los ninivitas. Y él se pone en otro plan, él se huye, pero al fin y al cabo Dios, que es soberano, miren que Dios no lo trae obligado, sino que le enseña una lección y él viene, ¿cierto? Él viene y dice, yo lo voy a hacer. Finalmente él termina obedeciendo, aunque no con toda la disposición, ¿no? No con toda la disposición. Era como Pedro, con el texto que acabamos de leer de Pedro. ¿Sí se dieron cuenta que Pedro llegó diciendo, cómo llegó diciendo Pedro ahí en ese texto que vimos? ¿Sí vieron? Llegó diciendo, yo soy judío y para mí es molesto, fastidioso estar aquí en medio de ustedes hoy, ¿cierto? Pero Dios me ha mandado, me toca, ¿cierto? Algo así fue lo que hizo Jonás y fue y predicó. Pero Jonás no pensó, o tal vez su mensaje no lo dio tan bien, o no sé qué fue lo que pensó Jonás, pero cuando él termina de dar su mensaje, él no dice, acabé y ahora esta gente se va a salvar, sino que él dice, acabé y ahora voy a retirarme a mirar cómo Dios acaba con esta gente. O sea, ¿Jonás creía que el mensaje iba a alcanzar a estas personas? No. Él dijo, esta gente no va a creer en Dios, Dios va a aplastar a esta gente y me voy a mirar en la primera fila, ¿cierto? Cómo Dios acaba a mis enemigos. Dice la Biblia que él se pone allí en un lugar retirado, ¿no? Para evitar que le caiga también el juicio sobre él. Y la Biblia dice que allí, estando allí, él se sienta a esperar a ver qué hace Dios con este pueblo, ¿cierto? Miren lo interesante, es decir, él no estaba mirando a ver si se arrepentía, porque desde esa distancia no se puede ver si se arrepiente. Él lo que estaba era queriendo que Dios ejecutara la venganza. Y dice en Jonás capítulo 4, versículo 5, se los voy a leer hasta el 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía a la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera.
Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Miren ese texto tan tremendo, ¿no? Porque Jonás se retira, quiere que Dios ejecute a esta gente, se hace una enramada, pero pues como que la enramada no le sirve mucho, ¿cierto? Se está molestando por el sol que hace, y nada, que Dios acaba con esta gente, ¿cierto? Pero Dios le hace nacer una planta que le cubre de ese sol tan terrible, pero el mismo Dios hace que la planta se muera, ¿cierto? Dice que Dios preparó un gusano. Miren, ¿ustedes ven la soberanía de Dios en ese texto? Dios controla, ¿qué? Todo, hasta un gusano, ¿cierto? El texto dice que hasta el gusano lo puso Dios. El gusano se comió lo que se tenía que comer, la calabacera se muere, y sencillamente este hombre está allí muerto del solazo tan terrible que hacía, y en vez de irse de allí y decir, yo ya hice mi trabajo, yo qué hago acá, no, él siguió allí. Dios le llama la atención. ¿Para qué Dios hace nacer una calabacera que él mismo va a derribar tan pronto, ¿cierto? ¿Para qué? Para darle una lección a Jonás. El problema es que nosotros vemos la calabacera y nos pasa lo de Jonás. Nosotros decimos, ay, este es un regalo para mí, ¿cierto? Pero resulta que muchas de las cosas que Dios nos provee es para darnos una lección. No van a estar ahí siempre, simplemente nos van a enseñar una lección. Nos van a dar una lección. Dios obra conforme a su soberano carácter. Miren que Dios no obró conforme al carácter de Jonás, que es pecaminoso. No, Él obró conforme a su soberano carácter. Él obró de acuerdo a su providencia, que es santa, que es misericordiosa. Dios obra conforme a su carácter y no al nuestro, que es pecaminoso. Es más, Dios no solamente no obra conforme a nuestro carácter pecaminoso, sino que Él forma su carácter en nosotros. Imagínense, Él forma su carácter en nosotros. Entonces nosotros estamos queriendo algo con nuestro carácter pecaminoso, y Dios hace todo lo contrario. ¿Para qué? Para formar su carácter en nosotros. Y eso es lo que pasó con Jonás. Miren, Jonás se disgustó y le preguntó a Dios, ¿tanto te enojas? ¿Qué dijo Jonás? Dijo, sí, hasta la muerte, ¿cierto? Imagínense cómo estaba él de... ya se pusieron allí en el papel de Jonás peleando con el Señor, acabando con la salud, ¿cierto? Dios dispone todas las cosas no para que nosotros disfrutemos de todo lo que nuestro ambicioso corazón quiere, sino para santificarnos, ¿cierto? Para santificarnos. Mire, contrario a lo que dicen los de la doctrina de la prosperidad, Dios está más interesado en nuestra santificación que en nuestra prosperidad. Dios está más interesado en nuestra santificación que en nuestra prosperidad. Mire, a Dios no le quedaría difícil prosperarnos en una semana, ¿no creen ustedes? Sacarnos de todos nuestros problemas económicos en una semana. Pero Dios está obrando en nosotros. Dios está obrando en nuestro carácter. Si Dios ve necesario en nuestro proceso de santificación, al igual que en el de Jonás, Él hará que atravesemos situaciones que no nos van a gustar, que nos van a incomodar, que nos van a llevar a como Jonás, ¿no? A estar en ese punto donde lo único que queremos es morirnos, para tratar nuestro corazón, para limpiar nuestro corazón. Dios va a trabajar en nuestro carácter. Él se ha propuesto formar a Cristo en nosotros y lo está haciendo. Él lo está haciendo en nosotros.
Así que, mis hermanos, tenemos que pensar de esa manera. La soberanía de Dios responde al carácter de Dios y no al nuestro. Mis hermanos, ¿saben qué es lo hermoso de todo esto? Porque uno dice, uy, pero entonces uno se le va a acabar el genio con esta situación. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto que nos está enseñando el Señor? Que el carácter de Dios es bueno, ¿o no? ¿Cierto? El carácter de Dios es misericordioso también. El carácter de Dios es amor. Entonces miren que no estamos con un Dios soberbio, ¿cierto? Sino que estamos con un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que tiene misericordia. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Estamos en las manos del Dios sabio, santo, perfecto, justo, lleno de gracia, misericordioso, amoroso. Y eso es algo que nos llena de tranquilidad. Nosotros, en nuestro pecado, en medio de la prueba, podemos acusar a Dios de muchas cosas, ¿no creen? Cuando uno está en prueba, es difícil, ¿no? Los que han estado en una situación difícil en sus vidas, a veces uno quiere como buscar el culpable y como no hay más, ¿cierto? ¿A dónde va una punta? Al cielo, ¿cierto? Cuando muchas veces el culpable es uno mismo. Pero cuando estamos en esa situación podemos llegar a pensar todo eso. Pero la Biblia es que, la verdad es que Dios no se puede negar a sí mismo. La verdad es que Dios es justo y no se puede negar a sí mismo. Dios no haría nada injusto. Dios no haría algo que fuera injusto, ¿cierto? No, Dios es justo y punto. Si creemos en la soberanía de Dios, debemos aprender a vivir con eso. La soberanía de Dios responde al carácter suyo y no al nuestro, ¿cierto? Quinto punto de las implicaciones. Todo lo que Dios dispone redunda en su propia gloria. Aquí empieza la parte amable de esta enseñanza, ¿no? Todo lo que Dios dispone redunda en su propia gloria. Quisiera leer un texto en Éxodo 9. Vamos a leer desde el versículo 15 al 16. Dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad que yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Leí Éxodo 9, 15 y 16. El versículo 16 para muchos es causa de alegría. Hay personas que leen el versículo 16 y dicen, eso es para mí, ¿no? Dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces muchos quieren esa promesa, les parece maravillosa. Sin embargo, ¿quién está hablando ahí? ¿Dios? ¿A quién? A Faraón. Dios le está hablando a Faraón cuando él no quería liberar de la esclavitud a Israel. Y eso es tremendo, ¿no les parece? O sea, ese texto no era para un hijo de Dios, era para Faraón. Dios dijo, yo te he escogido para mostrar en ti mi poder, pero era para Faraón, ¿cierto? Para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y eso se lo está diciendo a Faraón. Éxodo nos presenta unas circunstancias que son difíciles. Nosotros estudiamos Éxodo hace unos años, ¿cierto? Eran difíciles las circunstancias, pero en todo el libro de Éxodo nosotros vimos que la soberanía de Dios era la que hacía todas las cosas, ¿cierto? Si Dios hubiese querido, los problemas hubiesen desaparecido rapidito, ¿cierto? Al instante. Pero Dios hizo que las cosas fueran así. Éxodo nos presenta esas circunstancias, pero por más difíciles que fueran, nos mostraba que Dios tenía el control. El mismo libro nos recuerda que Dios dispuso todas esas cosas para su gloria. Y en este texto, Dios dice que Él mismo se estaba valiendo de la soberbia de Faraón para ejecutar sus planes que terminaban dándole gloria a Él mismo, ¿no? Lo que Dios dice es que por más molesto que esté Faraón y por más bravo que se ponga y por más terrible que actúe contra el pueblo de Dios, todo lo que Él va a hacer al fin me va a dar gloria, dice el Señor. Tremendo, ¿no? Dios le está diciendo a Faraón, todo lo que usted haga al fin y al cabo me va a dar gloria. Y es lo que dice el Salmo 76:10, hablando precisamente de Éxodo. Salmo 76:10. Dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. ¿No? Tremendo ese texto, ¿no?
Dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la ira de Faraón alabó a Dios? Pero eso es la realidad. Y dice, y tú reprimirás el resto de las iras. Y eso es tremendo. El enemigo se levanta contra Dios, pero Dios termina siendo glorificado. Así fue en la cruz. En la cruz, Satanás dijo, acabé con Jesús, ¿cierto? Acabé con Jesús, y cuando murió Jesús, todos nosotros fuimos salvos. Y la Biblia dice que en la cruz, Dios exhibió públicamente ¿a quién? A Satanás. Cuando él pensaba que estaba ganando, ¿qué era la realidad? Estaba perdiendo. La ira de Satanás incluso glorificó a Dios, que es el soberano. ¿Se dan cuenta que Dios tiene el control de todo? Pregunta, ¿cuándo Dios pierde? ¿Y si usted no viene a culto? ¿Dios pierde o no pierde? ¿Cierto? ¿Y si alguien se revela? ¿Dios pierde? Dios nunca pierde, Dios siempre gana, Él siempre es el vencedor. Por más caótica que fuera la circunstancia que se ve en el Éxodo, pues Dios tenía todo bajo control. Porque se veía caótica. Imagínense todos los que estaban involucrados en el Éxodo. ¿Recuerdan cómo estaban los del Éxodo? Felices, tranquilos, diciendo la soberanía de Dios está con nosotros. Aquí todo está bien, ¿sí? No. Ellos estaban preocupados, angustiados, ¿cierto? Molestos con Moisés. ¿Qué le decían a Moisés? Le decían, ¿para qué nos sacó para matarnos aquí en el desierto? ¿Cierto? Así se ve la soberanía de Dios desde la tierra, ¿no? Pero Dios soberano tenía todo bajo control. Nosotros conocemos el final de la historia porque tenemos el libro de Éxodo. ¿Cómo terminó la historia? Pues, como Dios dijo, finalmente toda la ira de Faraón terminó glorificando a Dios. ¿Recuerdan que Dios termina ahogando a los egipcios, enemigos del pueblo de Dios que los perseguían en el mar? Allá quedaron ahogados todos, incluyendo a Faraón. Y eso fue sabido, ¿dónde? ¿Recuerdan? En todas las naciones alrededor. Cuando Israel fue a conquistar, dice la Biblia, por ejemplo, hablando de Jericó, que los de Jericó estaban temerosos, temblando, porque sabían lo que Dios había hecho con Faraón allá en el Éxodo. Es decir, eso que pasó con Faraón se escuchó por toda la tierra y el nombre de Dios fue glorificado. Mis hermanos, Dios tiene todo bajo control. ¿Sí o no? Dios tiene todo bajo control. Para nosotros cada eventualidad nos parece un caos, ¿o no? ¿Cierto? Pasa algo y para nosotros se nos acaba el mundo. Pero hoy Dios nos está recordando que en medio de lo que sea Dios tiene el control y podemos descansar en eso. Estamos pasando una aflicción, una situación y uno no sabe qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, pero nuestro Dios, ¿qué? Tiene el control. Él tiene el control de todo. Finalmente fue Dios glorificado, su pueblo fue liberado, ¿cierto? Se convirtieron en una nación independiente de las otras naciones y eso es maravilloso. ¿Cómo puede ser Dios glorificado en medio de las circunstancias que son contrarias, ¿no? Esa es una pregunta importante. ¿Cómo puede ser Dios glorificado? Pues no sabemos, pero Dios lo hace, ¿cierto? No sabemos, pero Dios lo hace. ¿Cómo puede ser Dios glorificado en medio de la persecución de la iglesia, por ejemplo? Difícil de entender, ¿no? Pero Dios se glorifica en medio de esas cosas. Un ejemplo está en Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, están hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Eso es Hechos 8:1. Allí empezó la persecución por causa de la predicación de Esteban, ¿recuerdan? Allí empieza esa persecución. ¿Qué pasa con todos los judíos que se habían convertido? Que estaban allí en Jerusalén, ¿qué les tocó hacer? Salir corriendo. Ahora, si usted se pone en la situación específica de esas personas, fue difícil, ¿no creen ustedes? Muchos empezaron a perseguirlos y no pudieron ir a la casa por la maleta, ¿cierto? ¿Qué les tocó? Salir con lo que tuvieran puesto, ¿cierto? Corran rápido a salvar sus vidas. Debió haber sido muy difícil. La Biblia habla de la consolación de los apóstoles a los expatriados, a las personas que fueron dispersas.
Pero luego leemos en Hechos capítulo 11 versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Miren cómo Dios dispuso de esta persecución para que toda la tierra conociera el evangelio. A partir de esa persecución, la iglesia se esparció. Miren, a veces la iglesia es floja, ¿no creen? La iglesia es floja. Y si Dios tiene que esparcirlos, los esparce como Él quiera, ¿cierto? Dios usó esta persecución para llevar el evangelio a muchos lugares, a muchos rincones. De ahí nació la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía fue la base en la cual Pablo estuvo para predicarle a las otras iglesias de la zona. Entonces miren cómo Dios usa las situaciones difíciles, las circunstancias difíciles, lo que a uno le incomoda. Miren, nosotros somos felices cuando las cosas siguen igual y no nos cambian la vida. Pero la Biblia nos llama a movernos muchas veces, ¿no? La Biblia nos llama a hacer, a movernos, a accionar. Y si nosotros no queremos, pues de todas maneras Dios no se va a dar. Dios busca el cómo, ¿cierto? Dios soberano está dirigiéndolo todo. Las situaciones difíciles para la iglesia muchas veces son para bien. Mis hermanos, en este tiempo también tenemos circunstancias complicadas, ¿no creen ustedes? Ahorita estamos viendo muchas cosas, la paganización del mundo prácticamente. Estamos volviendo a ese mundo pagano que no quería saber nada de Dios. Estamos viendo eso ya. Estamos viendo cómo la inmoralidad cada vez gana más terreno, cómo las leyes se amoldan al pecado y no a lo que Dios dice. Y estamos viendo una cultura que cada vez es más depravada, más terrible. Pregunta, ¿todavía Dios tiene el control? Claro, todavía Dios lo tiene. Nunca lo ha perdido y nunca lo perderá. Dios tiene el control. Ahora, finalmente, de todo esto que estamos viendo en el mundo, en la actualidad, ¿será que Dios va a ser glorificado o no? Claro que sí. Dios va a ser glorificado. Y alguno dice: pastor, pero ¿cómo va a ser Dios glorificado si miren cómo están aprobando esto, cómo están aprobando aquello? ¿Cierto? Yo no sé cómo, mis hermanos, pero Dios va a ser glorificado. Siempre Dios va a ser glorificado. Si entendemos la soberanía de Dios, debemos aprender a vivir con la certeza de que todo lo que Dios dispone redunda para su propia gloria. Esa es la verdad. La sexta implicación: todo lo que Dios dispone redunda en el bien de su pueblo. Todo lo que Dios dispone redunda en el bien de su pueblo. Miren lo hermoso que la Biblia dice, que el plan soberano de Dios incluye la bienaventuranza de su iglesia. Siempre, usted lea la Biblia y verá que hay promesas preciosas, porque el plan soberano de Dios incluye la bienaventuranza de su pueblo. Un texto precioso está en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Se los leo. Apocalipsis 21 del 1 al 4 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y allí se nos muestra el precioso panorama eterno de la iglesia, ¿no? Estamos viendo que en la tierra pasamos aflicción, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Pero hay una gloria eterna, dice la Biblia, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, su pueblo. Eso quiere decir que todo lo que Dios disponga en esta tierra, aun las situaciones más difíciles, finalmente van a redundar en el bien del pueblo de Dios, en la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar, como dice el apóstol Pablo. Hemos aprendido que en realidad hay muchas situaciones que no sabemos cómo van a terminar.
¿cierto? Enfermedades que uno no sabe en qué van a terminar, situaciones difíciles que no se sabe en qué va a terminar porque no hay nada que nos diga, y la soberanía de Dios, Dios hace lo que Él quiere, pero hay muchas cosas que sí, ¿cierto? Dijimos que hay muchas que no, pero hay otras que sí. ¿Por qué las sabemos? Porque la Biblia las enseña. Y una de esas cosas es precisamente esta, que nosotros tenemos una herencia eterna, que tenemos un final glorioso en la presencia del Señor. Y eso fue lo que Pablo le dijo a la iglesia en Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, lo que sí podemos saber es que al final todo será para el bien del creyente. Finalmente todo será para el bien del creyente, mis hermanos. Sea como sea que terminen las situaciones de la vida, sabemos que finalmente Dios nos ayudará para bien. Dios las va a disponer para nuestro bien. Y eso también es difícil de comprender cuando estamos pasando tiempos difíciles, ¿no creen? Cuando usted está pasando la dificultad y alguien le dice, todas las cosas le ayudan a bien, usted como que no le cree de a mucho, porque usted dice, pero ¿cómo me va a ayudar esto? ¿Cierto? ¿Cómo me va a ayudar lo que estoy sufriendo, lo que estoy viviendo? Pero esa es la realidad. ¿Cómo va a ayudar para bien nuestro una situación, por ejemplo, de enfermedad o de quiebra económica o un accidente o una catástrofe? ¿Cómo puede ayudarnos para bien? Pues la clave está en la última parte del párrafo que dice, eso es a los que conforme a ¿qué? A su propósito. A su propósito. Otra vez el plan soberano de Dios. Conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien, no conforme a nuestro capricho, sino de acuerdo al propósito eterno de Dios, a su plan soberano, a su perfecta voluntad. Parece que nosotros los pecadores muchas veces pensamos que lo que es bien para nosotros es lo que Dios considera que sería mal, ¿cierto? Uno dice, qué bueno sería yo recibir una buena herencia de alguna parte de algún familiar por allá de quinta generación que me dejó algo, ¿cierto? Eso piensa uno, ¿cierto? Pero entonces Dios a veces, en vez de darle esa herencia, más bien le quita de algún lado, y uno dice, pero, ¿cierto? ¿Qué pasó? Y es la realidad. Nosotros pensamos que algo sería bueno para nosotros y en realidad es malo. Pero ¿quién sabe qué es lo bueno para nosotros? Dios. Y acuérdense, Él es el que está manejando el barco, ¿cierto? Él es el que está allí, direccionándolo todo. Por eso, mis hermanos, estas enseñanzas son lindas para que aprendamos a descansar en Él. Nosotros nos angustiamos mucho, nos desesperamos, nos llenamos de ansiedad, pero Dios tiene todo bajo control, mis hermanos, y es para nuestro bien. Hace un tiempo un hermano que estaba pasando un momento difícil en su vida me preguntaba por qué el Salmo 91 dice que al que habita el abrigo del Altísimo no le sobrevendrá mal. ¿Se han leído ese texto? Dice, no le sobrevendrá mal. Dice, pastor, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cierto? Prácticamente como diciendo, ¿eso qué? No se cumple, ¿cierto? Eso no se cumple. Ahí sí falló Dios. Ahora, ¿por qué uno llega a pensar así? Porque lo que está pasando para uno es algo que es malo, ¿no? Lo que le está pasando a uno le parece malo. Y tal vez sea malo para nuestros intereses, ¿no creen? Claro, es malo para nuestros intereses. Pero pregunto, ¿será malo para el plan de Dios? No, porque todo está saliendo conforme al plan de Dios. Mis hermanos, para nuestros planes puede que sean malos, pero no para los de Dios. Todas esas circunstancias, por difíciles que parezcan, están ayudando para el propósito de Dios en nosotros. Muchas veces para santificación, muchas veces para enseñarnos a conocer quién es Dios. ¿Recuerdan a Job al final de su libro? Dice, Señor, yo hablaba lo que no entendía, ¿cierto? Yo enseñaba acerca de ti, pero en realidad yo no te conocía, realmente yo no te conocía. Hablaba de lo que no entendía. Piensen por un momento en la vida de José. Cada una de las circunstancias difíciles que usted lee en la Biblia acerca de José son duras, ¿no creen ustedes? Eso de ser rechazado por sus hermanos, vendido, luego traicionado por la esposa de Potifar, que siendo una persona que era amiga, termina metiéndolo en un problema terrible,
todas esas circunstancias que él tuvo que vivir, pues son muy difíciles. Pero mis hermanos, cuando murió Jacob y los hermanos de José dijeron, ahora sí José se va a vengar, ¿cierto? Y fueron a hablar con él y dijeron, uy, nuestro padre dijo que no nos fuera a hacer daño, ¿cierto? mi papá dijo, ¿cierto? Tan maduros ellos. Y cuando José tiene que responderle a los hermanos, ¿recuerdan qué le dice? Eso está en Génesis 50, versículos 19 y 20. Miren ese texto. ...50, 19 y 20... dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Comprendía José a estas alturas de la historia la soberanía de Dios? Claro. Obviamente que creo que cuando era joven no la comprendía muy bien, ¿cierto? Yo creo que luchó con eso, ¿no? La Biblia no lo dice así, pero yo pienso que luchó porque él era como nosotros. Y físicamente hablando, ¿qué es lo más grave que nos puede pasar a nosotros, los hombres? ¿Qué será lo más grave? La muerte. Pero todas esas cosas están dentro de la soberanía de Dios. A José le pasaron muchas cosas. A José le pasaron muchas dificultades, pero en todas ellas vemos que él aprendió a conocer la soberanía de Dios. Cuando ya sus hermanos lo confrontan, él dice, yo sé qué fue lo que pasó, tranquilo. Dice, yo no los voy a matar a ustedes, ¿por qué los va a matar? Si todo esto lo planeó ¿quién? Dios. Y gracias a esto tenemos esa bendición, ¿cierto? Físicamente hablando, todos los problemas que nos pueden pasar, de enfermedades, situaciones, el más grave para nosotros físicamente es la muerte, ¿no? ¿Cierto? Le dio, no sé, un patatús, se murió. Eso fue ya, y todos lloramos porque obviamente esa persona nos hace falta. Pero el apóstol Pablo veía la amenaza de la muerte muy de cerca porque los romanos lo habían capturado, se había creado una mala noticia, se había puesto una noticia falsa de que los cristianos tenían la culpa de algo que no tenían, y él estaba preso, y finalmente él sabe que lo van a matar, sabe que lo van a ejecutar, y él escribe varias veces hablando de su muerte, de su posible muerte. Por ejemplo, en Filipenses 1, 21, miren cómo escribe Pablo acerca de su muerte. Él dice, porque para mí, Filipenses 1, 21 al 24, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿es qué? Es ganancia. Lo peor que nos puede pasar, un hombre que entiende la soberanía de Dios dice que es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo dijo, si me matan es muchísimo mejor, dijo Pablo, ¿cierto? Miren qué comprensión de la soberanía de Dios, ¿no? O sea, uno no se quiere morir. No es que uno se quiera morir, pero si nos morimos, ¿qué dijo Pablo? Es ganancia. Miren, tan tremendo esto, ¿no? Más adelante le escribe a Timoteo y le dice en Timoteo 2 Timoteo 4, 6 al 8. 2 Timoteo 4, 6 al 8 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, Pablo estaba preso justa o injustamente. Injustamente. ¿Quién lo quería matar? ¿Recuerdan? Según la historia dice que Nerón fue el que incitó todo este asunto, y dicen que fue Nerón el que lo ejecutó finalmente, ¿no? Pero miren que él escribe esta carta. ¿Qué escribiría usted si estuviera preso injustamente y Nerón lo quisiera matar? Usted diría, miren este Nerón tan terrible, ¿cierto? ¿Dedicaría o no dedicaría parte de la carta a hablar de Nerón y de las injusticias y que aún así usted los perdona, pero uy, terrible, ¿cierto? No, y oren para que me saquen de aquí, que no me van a quitar la cabeza, ¿cierto? Eso estaría uno, una cadena de oración. Pero Pablo dice algo muy maravilloso. Él dice, pues,
si me matan es porque el tiempo de mi partida ya está cerca, ya Dios lo quiso y pues ya me voy con él, ¿cierto? Dice, eso es que Dios me quiere entregar, la corona. Miren que él no culpó a Nerón, no habló mal del Imperio Romano. Todo esto es maravilloso, ¿no creen? Si usted entiende el decreto de Dios, se va a librar de muchas cosas. Va a poder vivir en paz, va a poder estar tranquilo. ¿Qué lo asusta a usted si usted entiende la soberanía de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué le asusta a usted? Por eso Pablo decía todas esas cosas. Pablo dice unas cosas que son asombrosas, ¿cierto? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Decía Pablo, ¿cierto? Y es la realidad, porque lo que a usted le parece que le salió mal, pues fue Dios el que lo ayudó para que le saliera mal, ¿cierto? Porque usted, si le salía bien, usted no sería beneficiado realmente. Estamos dentro de esa soberanía, somos victoriosos en Cristo. Si entendemos la soberanía de Dios, debemos aprender a vivir con la certeza de que todo lo que Dios dispone redunda en el bien de su pueblo. La séptima implicación, mis hermanos. Ante la soberanía de Dios, la actitud correcta es confianza. Esa es la implicación número 7 y es importantísima porque esa es una conclusión. Ante la soberanía de Dios, la actitud correcta es la confianza. No hay nada que el hombre pueda hacer en contra de la soberanía de Dios, ¿no creen? No hay nada que podamos hacer. Por más difícil que sea la situación que usted está viviendo, la tiene que vivir porque está dentro del plan de Dios. Y no puede salirse de ahí. Sencillamente estamos dentro de la soberanía de Dios todos, ¿cierto? Así que no podemos escapar a las determinaciones de Dios. La soberanía de Dios está allí. Ella se hará, se cumplirá con o sin nuestra aprobación, ¿cierto? Ella se cumplirá con o sin su aprobación. Y no vamos, hermanos, no vamos a entender todas las determinaciones de Dios, no las vamos a entender, no las vamos a entender. Y le digo, no hay necesidad de entenderlas, no hay necesidad. Muchas que no vamos a entender. Miren, ¿por qué nosotros entendemos lo que pasó en Éxodo? Porque lo estamos viendo la historia terminada. Pero nosotros no podemos ver nuestra historia terminada. Cuando usted esté en un lío, recuerde, usted no está viendo todo el panorama. Usted está metido en el lío, pero usted no sabe en qué va a terminar todo esto, ¿cierto? Usted no sabe en qué va a terminar todo esto. Cuando la gente estaba frente al Mar Rojo, ellos no decían, pero tranquilo, porque ahorita todo esto se abre, se meten los egipcios, Dios cierra esto y se acabó, ¿sí? No. Usted está ahí y tiene que aprender a descansar, a confiar en Dios. Nosotros debemos aprender la soberanía, voluntad de Dios. Se hará con nuestra aprobación o sin ella. Lo que podemos hacer es descansar en Dios. Levantarnos contra la soberana voluntad de Dios es algo necio. Los únicos que pierden cuando se levantan contra la voluntad soberana de Dios, pues son ellos mismos, ¿no? El que se levanta contra la soberana voluntad de Dios pierde. Job dijo en Job 9:1, mire el entendimiento de Job, 9:1 al 5 dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes en su furor y no saben quién los trastornó. ¿Qué dijo Job? ¿Que era bueno contender contra Dios? No, dijo que es necio. Es algo necio. Job dijo, es necio, es una necedad contender contra Dios. No le podemos responder a una. Él es el Todopoderoso, el Todo Sabio. Mis hermanos, no necesitamos comprender todas las determinaciones soberanas de Dios. La única actitud correcta ante la soberanía de Dios es la confianza en Él, en su carácter santo, perfecto, en su soberano plan que redunda para nuestro bien, para su gloria, ¿cierto? El creyente no tiene el control de todo, pero debe aprender a confiar en el que sí lo tiene, que es su Padre, que es su Dios, que es su Señor, ¿cierto? Yo no tengo todo el control, pero Dios sí lo tiene. Dios sí lo tiene. Y esa es la certeza que embargaba el corazón de muchos hombres de la Biblia, ¿cierto?
Miren, ¿por qué David se enfrenta a Goliat? Porque él sabía que él no tenía el control, pero Dios sí. Por eso podemos hacerle frente a las situaciones difíciles de la vida. Por eso los cristianos sufrimos con gozo, ¿cierto? Sufrimos con gozo, así dice la Biblia. Porque sufrimos con el gozo de que sabemos que Dios tiene todo bajo control, que Él lo tiene en su mano. Si entendemos quién es Dios, podemos tener la tranquilidad de que el timón de nuestra vida está en sus manos. Si entendemos quién es Dios, podemos tener la tranquilidad de que el timón de nuestras vidas está en sus manos. El mundo nos dice, confía en ti mismo, ¿sí o no? Eso es lo que dice el mundo, confía en ti mismo. Pero la Biblia nos dice que nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios. Jeremías dice que es maldito el hombre que confía en el hombre, pero es bendito el varón que confía en Jehová. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando muchos discípulos abandonaron a Jesús, por su enseñanza, el Señor le preguntó a los 12, ¿recuerdan? Les digo, ¿ustedes también se van? Miren, en vez de Jesús decir, oigan, ustedes si no se vayan, por favor, ¿cierto? No, Él les dice, ¿ustedes también se van? ¿Y qué le dijeron? ¿Qué respondió Pedro? Que era el que siempre respondía, ¿no? Él decía, Señor, ¿pero a quién iremos? ¿Cierto? Señor, ¿a quién iremos? El que se revela contra Dios, ¿a dónde va? La pregunta. No hay nada donde ir, ¿cierto? No hay dónde, o sea, solo está Dios. Mis hermanos, la pregunta es si confiamos en la soberana voluntad de Dios, en su bondad, en su sabiduría. Y yo quisiera terminar haciendo un paréntesis a modo de aclaración. Hemos estado hablando solamente de la soberanía de Dios, ¿cierto? Que algunas veces cuando hablamos de la soberanía de Dios como que decimos, bueno, Dios es soberano, yo no tengo que hacer nada, ¿cierto? Pero yo quiero aclarar que eso no es lo que dice la Biblia. Quiero aclarar que así como está la soberanía de Dios, también hay la doctrina de la responsabilidad del hombre. Entonces tenemos que tener claro eso porque nosotros decimos, por ejemplo, que la Biblia enseña que Dios es soberano, pero eso no quita que el hombre es responsable. Aunque Dios es el dueño de todo y tiene todo bajo control, la Biblia dice que nosotros somos sus mayordomos, estamos llamados a hacer las cosas bien, ¿cierto que sí? Entonces todo lo que hemos hablado es acerca de la soberanía de Dios, pero nosotros tenemos responsabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, no podemos como iglesia decir, bueno, como Dios es soberano, entonces que traiga todas las almas perdidas, yo no tengo que evangelizar. Al fin y al cabo se van a salvar los que Dios escogió, no, porque también es cierta la responsabilidad del hombre, donde Jesús dijo a la iglesia, ir y hacer discípulos, ¿cierto? Entonces eso es importante aclararlo, mis hermanos, porque a veces la gente, el creyente suele como tomarse de la soberanía de Dios y descansar en que yo no tengo que hacer nada. No, nosotros debemos propender por lo bueno, hacernos cumplir con nuestros deberes. Ahora, yo quiero terminar este tiempo expresando mi deseo, mis hermanos. Quiera el Señor que los creyentes del tiempo presente podamos vivir conscientes de esas implicaciones de la soberanía de Dios. Los creyentes de antes vivían conscientes. Los de hoy en día no. Hoy en día la gente vive soñando cosas que no son ciertas. Y lo interesante de la soberanía de Dios es que nos aterriza en la realidad. Mis hermanos, quiera Dios hacernos conscientes de su soberanía. Eso nos libra de muchas cosas, de mucho estrés, de gran parte de nuestras preocupaciones, de nuestra desespero. Nos guarda del rencor, por ejemplo, ¿cierto? Miren, José pudo estar con sus hermanos porque él entendía la soberanía. Nos guarda de la venganza, de la blasfemia. Nos ayuda a vivir tranquilos. La soberanía de Dios nos ayuda a vivir tranquilos, cualquiera que sea la realidad. Seguros, alineándonos cada día más con el propósito de Dios. Nos ayuda a vivir en pro del nombre, del reino y de la voluntad de Dios. Mis hermanos, comprender las implicaciones de la soberanía de Dios nos hace entender que en Cristo somos más que vencedores. No hay nada que nos pueda apartar de su gracia. Y eso es maravilloso. Eso era lo que decía Pablo, ¿cierto? Y eso nos llena de gozo cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la realidad que estemos viviendo. Dios la tiene en su control. Job lo comprendía. Y cuando vino la prueba, ¿recuerdan qué dijo?
Dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Uno dice, pero ¿cómo llegó a esa conclusión? Así, entendiendo la soberanía de Dios. Digo, yo no sé cómo, pero todo esto me ayuda, ¿cierto? Me ayuda bien. Yo no sé cómo, pero todo esto le da la gloria a Dios. Job dijo, yo no tenía el control y lo sabía, ¿cierto? Eso es tremendo, pero eso es reconocer la soberanía de Dios. David lo sabía, ¿recuerdan cómo dice que él peleaba las guerras? Él pensaba que a su lado iban a caer 1000 y 10,000 a su diestra, pero que a él no lo tocaría nada. ¿Por qué pensaba eso? Porque él sabía que Dios lo había escogido para ser el rey de Israel y que le había dado una promesa de descendencia en el trono y todo esto, que él sabía que podía pelear tranquilo porque el soberano le había dicho que iba a estar con él en las batallas. Generalmente le preguntaba a Dios, ¿recuerdan? Señor, ¿salgo y peleo esta batalla? Dios le decía, dale, te voy a entregar esa nación. Y él salía y luchaba con la certeza de la soberanía de Dios. Lo que Dios decreta no se puede cambiar, Dios lo ha establecido. Mis hermanos, José pudo vivir en paz con sus hermanos a causa que entendía la soberanía de Dios. María, cuando fue confrontada por Dios para cumplir con el propósito que Él tenía, ella pudo aceptar esa responsabilidad tan grande. ¿Por qué? Porque conocía la soberanía de Dios. Dijo, hágase conmigo conforme a su soberana voluntad. Mis hermanos, Dios nos ayude a tener presentes estas implicaciones prácticas de la soberanía de Dios. Que esto sea más que una enseñanza, que esto sea algo que nosotros guardemos en nuestro corazón para la vida diaria. Esto es muy importante para nosotros en nuestra práctica. Así que quiero terminar haciendo que repitamos cada una de estas implicaciones para que se nos quede en el corazón. Así que yo la voy a leer y ustedes la repiten conmigo. Entonces, la primera implicación: es Dios quien tiene el control y no yo. ¿Cómo dice? La segunda dice, no todo va a salir como yo quiero. La tercera dice, la soberanía de Dios responde a su plan y no al mío. La cuarta dice, la soberanía de Dios responde a su carácter y no al mío. La quinta dice, todo lo que Dios dispone redunda en su propia gloria. La sexta dice, todo lo que Dios dispone redunda en el bien de su pueblo. Y la séptima dice, ante la soberanía de Dios, la actitud correcta es la confianza. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar al Señor, a pedirle que nos ayude, mis hermanos, que nosotros podamos vivir como los creyentes de la Biblia, conscientes de esa preciosa soberanía, que no peleemos con Él, que aprendamos a vivir con el Dios eterno y soberano, que no estemos llenándonos de falsas expectativas en cuanto a Dios, que aprendamos a conocerlo y amarlo tal como Él es. Él es el soberano. Él no es un Dios que nos concede todas las cosas que nuestro ambicioso corazón desea. Él es el soberano, Él es el Señor, y ante Él venimos con humildad y reverencia. Amén. Vamos a orar. Señor soberano, gracias te damos hoy por esta preciosa palabra, Señor. Cada uno de estos puntos nos recuerdan que tú eres Dios y nosotros, Señor, solo somos creación. Perdónanos nuestra soberbia, Señor, que son muchas. Nuestra manera de pensar que está llena de orgullo y vanidad. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida. Señor, que tu gracia esté hoy con nosotros y nos ayudes, Señor, a tener una certeza de tu soberanía. Ayúdanos a poder entender, a poder aceptar todas estas implicaciones que nos has enseñado. Ayúdanos, nuestro corazón es soberbio, es orgulloso, nuestro corazón no quiere muchas veces aceptar esa soberanía tuya. Límpianos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a descansar en tu perfecta soberanía. Ayúdanos a vivir como Pablo, que sabía que todo era victoria para su vida, incluso la muerte. Señor, permítenos tener la tranquilidad de los apóstoles, de los discípulos tuyos, que podían estar en medio del caos, Señor, con un corazón tranquilo. Ayúdanos, Señor, a madurar en la fe, que podamos nosotros predicar al Dios verdadero, el de la Biblia, y no al que predican muchos, Señor, que es un Dios falso. Ayúdanos, Señor, Padre, porque tú eres el soberano.
Guíanos, Señor, en medio de todas las cosas. Ayúdanos a comprender que tú tienes el control, que las cosas salen como tú quieres y no como nosotros. Ayúdanos a recordar que es tu plan el que vale y no el nuestro. Ayúdanos a planificar, Señor, nuestra vida conforme a tu plan. Permítenos, Señor, entender que es conforme a tu carácter que tú obras y no al nuestro, Señor. Ayúdanos cada día a crecer en santificación. Moldea nuestro carácter al tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tu soberanía al fin y al cabo va a redundar para tu bien, porque finalmente todo lo que está pasando va a ser para el bien de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, y hoy queremos pedirte que nos ayudes a tener esa actitud de confianza en medio de cualquier circunstancia. Mira las situaciones que estamos viviendo, las circunstancias que estamos enfrentando cada uno, cada familia de esta iglesia, y ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, Señor, a poder descansar en tu soberana voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.